Era una noche silenciosa y tormentosa cuando mi curiosidad me llevó a adentrarme en los rincones más oscuros de la Deep Web. Mi intención inicial había sido explorar foros sobre fenómenos paranormales, pero pronto me encontré en un enlace que prometía acceso a un contenido exclusivo sobre una caverna subterránea que, según rumores, contenía secretos aterradores. A pesar de la advertencia de mi instinto, la promesa de lo prohibido me atrajo. El enlace me llevó a una página web encriptada, cargada con un diseño rudimentario y una advertencia en letras rojas, solo para los más valientes. Mi corazón latía con fuerza mientras daba clic en el botón de reproducción de un video incrustado en la página. La pantalla parpadeó y el video comenzó. Lo primero que noté fue la baja calidad de la grabación. La cámara, que parecía estar sujeta a un casco, mostraba un túnel oscuro y húmedo. Un grupo de 4 personas con equipos de exploración avanzados avanzaba con pasos cautelosos. La atmósfera era opresiva y el eco de sus respiraciones y pisadas resonaba en las paredes de piedra. Todo parecía normal al principio, pero pronto comenzó a suceder algo extraño. Una de las personas, un hombre con una voz temblorosa, empezó a susurrar nombres. El eco de esos nombres reverberaba en las paredes de la caverna. Las sombras proyectadas por sus linternas parecían moverse de forma inquietante, como si tuvieran vida propia. A medida que el grupo avanzaba, las sombras parecían retorcerse y danzar, formando figuras que se asemejaban a rostros distorsionados y cuerpos desfigurados. En un momento, uno de los miembros del grupo se detuvo y comenzó a murmurar algo que no pude entender. Sus compañeros se volvieron hacia él, pero él ya no parecía estar allí mentalmente. Sus ojos estaban vacíos y su cuerpo se movía de una manera errática, como si estuviera bajo un hechizo. Los otros intentaron calmarlo, pero su desesperación aumentaba. La tensión era palpable, y el video capturó los gritos de los otros exploradores mientras trataban de ayudar a su compañero. De repente, la cámara enfocó una figura en la distancia, una sombra oscura que se movía rápidamente. La figura parecía tener una forma humanoide, pero su presencia era aterradora y antinatural. Los exploradores intentaron seguirla, pero la figura desapareció en un oscuro pasadizo. La cámara se tambaleó y se escuchó el sonido de la respiración agitada y los gritos de terror. La pantalla se volvió negra durante unos segundos antes de mostrar un mensaje críptico en rojo: «Ahora eres parte de la caverna». El video se detuvo abruptamente y mi computadora se congeló. Intenté cerrar el enlace, pero mi pantalla estaba fija en una imagen de las sombras que se movían y cambiaban de forma. Mi respiración se volvió irregular y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, una voz susurrante comenzó a emanar de los altavoces de la computadora. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inquietante y siniestro. La voz parecía estar cerca, susurrando directamente en mi oído. Mi visión se nubló, y el sonido de susurros se convirtió en gritos frenéticos. En un intento desesperado por apagar la computadora, el monitor se apagó por sí solo, dejándome en una oscuridad inquietante. Me senté en silencio tratando de recuperar el aliento, cuando de repente noté una hoja de papel en mi escritorio. La hoja estaba escrita a mano con una caligrafía temblorosa y sucia. Decía: «Te estamos esperando». Mi piel se erizó y una sensación de desesperanza se apoderó de mí. Desde esa noche, he sentido una presencia constante en mi hogar, como si estuviera siendo observado. Los susurros nunca han cesado, y a veces cuando cierro los ojos, veo las sombras distorsionadas de la caverna acechando en la oscuridad. La línea entre el sueño y la vigilia se ha desdibujado, y me pregunto si alguna vez estaré libre de las almas perdidas que me acompañan. En el vasto y sombrío universo de la Deep Web, uno puede encontrar todo tipo de cosas perturbadoras. Una noche, mientras navegaba en busca de algo que sacudiera mi mente, me topé con un foro clandestino que ofrecía un juego en línea extremadamente exclusivo
y al parecer altamente perturbador. La promesa era simple pero inquietante: participar en un desafío extremo con un premio considerable para el ganador. La intriga me impulsó a dar el primer paso hacia lo desconocido. El sitio web era rudimentario y cargado de un diseño oscuro, con letras en rojo que advertían: «Solo los valientes pueden soportar lo que viene». Con un escalofrío que me recorrió la espalda, decidí registrarme para el juego. La inscripción fue rápida y me condujo a una sala de espera virtual, donde una serie de reglas crípticas aparecieron en la pantalla. El juego comenzó con una simple tarea: completar una serie de retos mientras se seguían instrucciones específicas. Las primeras rondas eran inofensivas, pero a medida que avanzaba, los desafíos se volvían cada vez más siniestros. Las pruebas eran macabras y perturbadoras, involucrando temas que nunca imaginé que vería en un juego. Las imágenes que aparecían en mi pantalla eran grotescas y perturbadoras, mostrando escenas de violencia y horror indescriptible. Cada vez que fallaba un reto, una nueva imagen escalofriante se mostraba, acompañada por un sonido desgarrador que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. El juego progresaba y la atmósfera se volvía más opresiva. En una ronda particularmente inquietante, se me pidió que accediera a un enlace en vivo que mostraba imágenes de un lugar en el que se llevaban a cabo rituales oscuros. La cámara transmitía imágenes en tiempo real de personas enjauladas, con rostros desfigurados por el miedo y la desesperación. Las imágenes estaban acompañadas de mensajes crípticos y coordenadas que no comprendía del todo. Con cada minuto que pasaba, el terror se intensificaba. La pantalla mostraba un reloj en cuenta regresiva y al mismo tiempo los gritos desesperados de las personas en la transmisión en vivo llenaban el aire. Me encontraba atrapado entre el pánico y la fascinación morbosa, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Los sonidos se volvieron ensordecedores y la desesperación de las personas en el video parecía estar afectando mi propio estado mental. La cuenta regresiva llegó a 0 y el video se interrumpió bruscamente. La pantalla se volvió negra y durante unos segundos todo quedó en silencio. Luego apareció un mensaje aterrador en letras rojas: «La próxima vez serás tú». El mensaje estaba acompañado por una imagen en vivo de mi propia habitación, capturada por una cámara que no recordaba haber instalado. La visión de la imagen me paralizó y una ola de pánico me invadió mientras miraba a mi alrededor buscando cualquier señal de intrusión. Mi respiración era agitada y el sonido de mi propio corazón retumbaba en mis oídos. Sentí una presencia invisible y amenazante en la habitación, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Intenté desconectar la computadora, pero el ratón y el teclado parecían no responder. Mi mente estaba llena de imágenes perturbadoras y sonidos aterradores, y el pánico me impedía pensar con claridad. Finalmente, la pantalla se apagó por sí sola y todo quedó en silencio. Mi casa parecía vacía, pero la sensación de ser observado persistía. Durante las semanas siguientes, experimenté episodios recurrentes de paranoia y ansiedad. Las imágenes del juego y los gritos de las personas en el video seguían atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas caras desfiguradas y sentía el peso de la desesperación que había presenciado. En mi intento de olvidar la experiencia, traté de mantenerme ocupado y evitar pensar en lo que había vivido. Sin embargo, el miedo y la inquietud nunca desaparecieron por completo. A veces, cuando estaba solo en la oscuridad, sentía que las sombras se movían y escuchaba susurros ininteligibles. La sensación de que algo malo estaba a punto de suceder nunca me abandonó, y la advertencia del juego resonaba en mi mente: «La próxima vez serás tú». La Deep Web es un lugar donde los límites de la realidad y la ficción se difuminan, y mi reciente descubrimiento no era una excepción. Mientras navegaba en busca de algo inquietante, encontré un sitio que prometía acceso a una base de datos exclusiva sobre personas desaparecidas. La página, con un diseño sombrío y un lenguaje enigmático, prometía revelar información que no se encontraba en los medios convencionales. Decidí adentrarme en el sitio, impulsado por una curiosidad mórbida.
Al ingresar me encontré con una interfaz oscura llena de datos sobre desaparecidos, con imágenes borrosas y descripciones escuetas. La base de datos parecía ser extensa y meticulosamente organizada, con listas y archivos sobre personas que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Sin embargo, lo que al principio parecía un simple repositorio de datos pronto reveló algo mucho más perturbador. En la sección de casos actuales, descubrí una lista de nombres y fotos en vivo de personas en situación de cautiverio. Al hacer clic en una de las entradas, la pantalla mostró una transmisión en vivo de una habitación oscura y mugrienta. En la cámara se podía ver a una persona en una jaula, temblando de miedo. El rostro estaba distorsionado por el pánico y las lágrimas, y susurraba palabras inaudibles en un intento desesperado por comunicarse. La sensación de horror era abrumadora. Cada nueva entrada revelaba una imagen en vivo de una persona diferente y todas estaban en condiciones igualmente deplorables. La base de datos incluía coordenadas y mensajes crípticos relacionados con cada caso, como si intentaran guiar a alguien hacia estos lugares oscuros. Cada clic me sumergía más en una pesadilla y los gritos desesperados de las víctimas resonaban en mi mente. Decidí investigar más a fondo, buscando patrones o conexiones entre los casos. Las coordenadas y los mensajes parecían formar un mapa de ubicaciones específicas, y a medida que combinaba la información, me di cuenta de que el sitio ofrecía una visión inquietante de una red oculta de secuestros y rituales oscuros. La sensación de que estaba siendo observado se intensificaba, y cada sombra en mi habitación parecía moverse con una intención siniestra. Una noche, mientras revisaba el sitio con el corazón acelerado, un mensaje emergió en la pantalla. Tu turno. La imagen en vivo que acompañaba el mensaje mostraba mi propia casa, capturada por una cámara oculta. Los detalles eran inquietantemente precisos. Mi sala de estar, mi escritorio, incluso los libros en la estantería. La sensación de que mi privacidad había sido violada era insoportable. Mi respiración se volvió errática y la realidad comenzó a desmoronarse. La cámara mostraba una figura oscura y borrosa moviéndose por la casa, acercándose a mi habitación. No podía moverme. El terror me paralizaba mientras veía cómo la figura se acercaba más y más. Cada vez que intentaba desconectar la computadora, el ratón y el teclado parecían responder con una lentitud aterradora, como si algo estuviera interfiriendo. Finalmente, la pantalla se apagó y el silencio se hizo presente. El pánico se apoderó de mí y busqué con desesperación una manera de asegurar mi casa. Verifiqué cada rincón, revisé las ventanas y puertas, pero no encontré señales de intrusión. La sensación de ser observado persistía, y los días siguientes estuvieron llenos de una paranoia constante. Con el tiempo, intenté dejar de pensar en el sitio y en lo que había visto, pero la inquietante realidad de saber que mi información personal había sido expuesta y utilizada para fines tan oscuros nunca se desvaneció. El temor a lo desconocido se convirtió en parte de mi vida diaria, y la advertencia del sitio resonaba en mi mente. Tu turno. Ahora, cada vez que cierro los ojos, temo que la pesadilla no haya terminado y que mi nombre pronto aparezca en el siniestro censo de víctimas. Si te fascinan los relatos paranormales como a mí, demuéstralo suscribiéndote a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia.